Eres flexible, Gwen. Mamá canceló mi boda por mi hermana. Todos los 40 parientes eligieron su fiesta en su lugar. 3 semanas después, la participación de mi esposo alcanza los $50 millones. Mamá llama. Tu hermano debe $180.000. Mi nombre es Gwen. Yo tenía 32 años cuando me paré en el medio de un tribunal municipal del condado usando un vestido blanco hasta la rodilla que había comprado en línea por exactamente $89. Recuerdo el precio tan vívidamente porque el áspero encaje sintético en el dobladillo seguía rozando mis piernas, sirviendo como un recordatorio físico constante de exactamente lo que yo valía para las personas que se suponía que debían amarme. La iluminación en el pasillo era de un amarillo fluorescente enfermizo, el tipo de luz que hace que todos se vean exhaustos. El aire olía fuertemente a cera industrial para pisos, café rancio de una máquina expendedora y papel viejo. No había un cuarteto de cuerdas tocando una hermosa melodía mientras yo caminaba por un pasillo. No había arreglos florales frescos. No había absolutamente ninguna familia esperando para verme. Yo no me casé en un edificio gubernamental olvidado en una fría mañana de sábado porque estuviera en bancarrota. Mi esposo Julian era el brillante cofundador y director de tecnología de una empresa emergente de software. Sin que los guardias de seguridad aburridos y los empleados cansados a nuestro alrededor lo supieran, su empresa estaba a unas 6 semanas de cotizar en bolsa. Estábamos sentados sobre una valoración secreta de $50 millones. Teníamos los medios financieros para alquilar un jardín botánico histórico, contratar a un chef privado y llevar a nuestros amigos en avión a una isla remota si realmente lo deseábamos. Podríamos haber comprado el tipo de boda que termina apareciendo en revistas brillantes. En cambio, me casé en ese tribunal lúgubre porque en ese mismo sábado exacto, todos mis 40 parientes vivos estaban parados dentro de un salón de banquetes lujosamente alquilado en el lado completamente opuesto de la ciudad. Ellos estaban bebiendo champán caro, comiendo un pastel de fondant de 3 pisos personalizado y celebrando la fiesta de cumpleaños número 30 de mi hermana mayor Brooke. Mi madre, Meline, eligió la fiesta de cumpleaños de Brooke. Mi hermano menor, Austin, eligió su fiesta. Mis tías, mis tíos, mis primos, mi abuela, cada ser humano que compartía mi apellido o mi linaje, todos ellos miraron el calendario y conscientemente eligieron una fiesta de cumpleaños en lugar de mi día de bodas. 3 semanas después de que firmé mi licencia de matrimonio, el mundo entero cambió. La empresa de Julian lanzó oficialmente su oferta pública inicial. Los números financieros llegaron a las noticias principales y nuestra realidad privada se volvió muy pública. Y exactamente 6 semanas después de eso, mi madre llamó a mi teléfono celular y dijo las palabras exactas que validaron cada pensamiento amargo que alguna vez había albergado sobre mi familia. Ella dijo, cariño, necesitamos hablar sobre la familia de inmediato. Tu hermano está en un problema terrible. Pero aquí está el detalle que mi madre, mi hermana y el resto de ellos no entendieron cuando decidieron unilateralmente que mi boda era un conflicto de horario inconveniente. Yo me había estado preparando en silencio y metódicamente para esa llamada telefónica específica desde la mañana posterior a decir mis votos. Yo no les grité por teléfono. No hice una rabieta dramática y ciertamente no les rogué que de repente se preocuparan por mí. Simplemente me tomé mi tiempo y construí un muro tan alto, tan impenetrable y tan legalmente vinculante que ellos nunca podrían meter la mano en mis bolsillos. La familia Overton tenía una jerarquía no hablada y muy estricta. Y nunca fue algo sutil. Era una máquina bien engrasada de favoritismo, manipulación y un profundo sentido de derecho financiero. Durante 32 años, me vi obligada a existir en la parte más baja de la misma. Yo era la persona confiable, la persona callada, la persona que simplemente podía absorber la negligencia. Pero al estar en ese tribunal, usando mi vestido barato y sosteniendo la mano de Julian con fuerza, me di cuenta de una verdad que cambió fundamentalmente la trayectoria de todas nuestras vidas. No puedes exigir lealtad ciega a alguien a quien ya has borrado. Esta es la historia de cómo mi familia me desechó cuando pensaron que yo no era nadie y cómo arañaron desesperadamente mi puerta principal cuando se dieron cuenta de que yo lo tenía todo. Para comprender verdaderamente cómo 40 personas pueden abandonar por completo a una novia en el día de su boda sin pensarlo 2 veces, debes entender la arquitectura tóxica de la familia Overton. Mi madre, Meline, dirigía nuestro hogar como si estuviera dirigiendo una producción teatral de alto riesgo y exigía un control total e incuestionable sobre la narrativa pública.
Cada día festivo importante, cada pequeño hito, cada cena dominical era una actuación fuertemente curada y diseñada para hacer que nuestra familia se viera perfecta ante el mundo exterior. Meline era la directora despiadada y mi hermana mayor Brooke era siempre, sin falta, la actriz principal. Brooke había heredado todo lo que mi madre valoraba en este mundo. Ella tenía volumen. Tenía una presencia física exigente y tenía un implacable sentido de superioridad que mi madre de alguna manera confundía con confianza. Si Brooke entraba a una habitación, ella absorbía todo el oxígeno de la misma. Y mi madre se aseguraba de que todos aplaudieran. Luego estaba mi hermano menor, Austin. Él era el actor secundario, el encantador bebé que no podía hacer absolutamente nada malo. Si Austin cometía un error catastrófico, él solo necesitaba un poco más de paciencia. Recuerdo cuando Austin tenía 19 años, él destrozó por completo su auto nuevo porque conducía de manera imprudente. Mi madre no lo castigó. En cambio, ella me exigió que vaciara mi cuenta de ahorros para pagar el deducible de su seguro porque, en sus propias palabras, él era solo un niño encontrando su camino. Y luego estaba yo. Yo era el equipo de escenario. Yo era la persona que llegaba temprano, hacía todo el trabajo pesado, limpiaba los desastres emocionales y de la que se esperaba que desapareciera completamente en las sombras antes del llamado a escena. Mis padres pasaron por un divorcio caótico y desordenado cuando yo tenía 11 años. Mi padre, Garrison, empacó su vida, se mudó a 3 estados de distancia para comenzar de nuevo con una nueva novia y efectivamente se desentendió de la crianza por completo. Él enviaba tarjetas de cumpleaños genéricas y firmadas con un billete de $10 durante los primeros 2 años y luego simplemente dejó de intentarlo por completo. Mi madre se quedó para criarnos a los 3 y ella dejó brutalmente claro quién era una prioridad y quién era una carga. Recuerdo tener 11 años y estar parada en un gimnasio escolar húmedo sosteniendo un certificado de segundo lugar para la Feria de Ciencias Regional. Yo había construido un complejo proyecto de circuitos completamente sola. Miré alrededor de la habitación a todos los demás niños tomándose fotos con sus padres radiantes. Yo estaba completa y absolutamente sola. Mi madre había prometido venir, pero ella nunca apareció porque Brooke hizo una rabieta por una prueba de vestido de última hora para un baile de la escuela secundaria. Cuando caminé sola a casa esa tarde bajo la lluvia y le entregué en silencio el certificado a mi madre, ella apenas levantó la vista de la televisión. Me palmeó el hombro sin hacer contacto visual y dijo una frase que se convertiría en la maldición definitoria de toda mi vida. Ella dijo, «Eres tan flexible, Gwen. Gracias por entender. Eres flexible». Escuché esas palabras exactas durante las siguientes 2 décadas. Cada vez que ellos necesitaban cancelar planes conmigo, cada vez que olvidaban un hito importante, cada vez que mis logros genuinos eran eclipsados por los dramas menores de Brooke o los grandes desastres de Austin, se me decía lo increíblemente flexible que yo era. Lo que esa palabra realmente significaba en el vocabulario de mi madre era, tú eres a la que no tenemos que considerar. Tú eres la que no se quejará. Tú eres el basurero emocional. Aprendí muy pronto que en nuestra casa, ser altamente competente era la forma absolutamente más rápida de volverse completamente invisible. Cuanto más fuerte gritabas por ayuda, más atención y recursos recibías. Dejé de pedir ayuda cuando tenía 13 años. Me mudé a los 18 años con una beca académica parcial, 2 maletas pesadas y un deseo ardiente de no volver a depender de ellos nunca más. Trabajé en 2 empleos agotadores durante la universidad. Di clases particulares de matemáticas avanzadas en las tardes de los días de semana y apilé cajas pesadas en una tienda de comestibles los fines de semana hasta que mis manos sangraron. Me gradué con un promedio de calificaciones casi perfecto y con 0 deudas en absoluto. Mi madre me llamó exactamente una vez durante mi primer año, no para preguntar cómo me fueron en los exámenes, sino para preguntar si podía conducir 4 horas a casa para ayudar a preparar una fiesta para Brooke. Cuando le dije que tenía que trabajar en mi turno, ella suspiró profundamente y dijo, pensé que eras más flexible que esto, Gwen. Construí mi vida adulta en silencio y deliberadamente. Me contrataron en una empresa de software mediana justo después de la universidad, y en 4 años, escalé la escalera corporativa desde desarrolladora junior hasta ingeniera senior. Yo era excepcionalmente buena construyendo cosas complejas en total silencio. Irónicamente era la única habilidad real de supervivencia que mi familia me había enseñado.
Conocí a Julian en una conferencia de tecnología concurrida y abarrotada en la ciudad. Él estaba presentando una demostración de producto altamente técnica en el escenario principal y yo estaba sentada en la última fila depurando agresivamente un problema frustrante de un cliente en mi computadora portátil. Llevaba un suéter gris liso y estaba completamente absorta en líneas de código. Después de su presentación, él caminó hacia la parte trasera de la sala, se asomó por encima de mi hombro para mirar mi pantalla y preguntó casualmente si su discurso era realmente tan aburrido que yo tenía que trabajar durante el mismo. Levanté la vista con una expresión totalmente inexpresiva y le dije que su discurso estaba bien pero que la arquitectura de su base de datos era increíblemente ineficiente y propensa a fallar. Él realmente se rió a carcajadas. Fue una risa profunda y genuina. Tomamos un café esa misma tarde en un pequeño café a la vuelta de la esquina. Julian se parecía mucho a mí. Él era callado, intensamente enfocado y completamente alérgico al drama innecesario. Pero a diferencia de mí, él había crecido en un hogar notablemente estable y amoroso en los suburbios. Cuando lentamente comencé a describir la dinámica agotadora y desgastante de mi familia durante nuestras siguientes citas, él no intentó ofrecer positividad tóxica. Él no me dijo que la familia lo es todo o que la sangre es más espesa que el agua. Él solo escuchó. En nuestra quinta cita, después de que yo le había explicado cómo mi madre olvidó por completo mi cumpleaños número 21 hasta una semana después, él me miró y dijo, ellos no te merecen. No lo dijo para ser romántico. Lo dijo como un hecho matemático. Confié en él de inmediato porque en una familia donde las palabras se usaban constantemente como armas, trampas y mentiras, finalmente había encontrado a un hombre cuyas palabras significaban exactamente lo que se suponía que debían significar. Julian me propuso matrimonio en una tarde fría y fresca a fines de octubre. Fue increíblemente simple y perfecto. Estábamos caminando por la orilla del río, el viento azotaba nuestro cabello y él sacó un anillo delicado que había diseñado él mismo. Le respondí antes de que él siquiera terminara de hacer la pregunta. Estábamos eufóricos. Regresamos a nuestro pequeño apartamento, nos sentamos en nuestro sofá de segunda mano y elegimos una fecha. Elegimos el 15 de marzo. Yo quería una boda pequeña y elegante. Pero en el fondo, yo todavía quería a mi familia allí. A pesar de décadas de evidencia gritándome que no esperara nada, la niña interior en mi pecho todavía quería desesperadamente que mi madre estuviera allí para mí. Yo quería que Brooke estuviera feliz por mí solo por un día. Quería que Austin se pusiera un traje y actuara como un hermano protector. Entonces, fui a una tienda de papelería especializada y compré una hermosa y gruesa cartulina de color crema. Me senté en la mesa de mi cocina durante 3 noches seguidas, escribiendo cuidadosamente a mano 42 tarjetas de reserva de fecha. Mi propia letra, mi propio tiempo en cada sobre. Los dirigí a mi madre, mi hermana, mi hermano, cada tía, cada tío y cada primo en los que pude pensar. Caminé hasta la oficina de correos y envié los 42 sobres un martes por la mañana. Sentí un raro aleteo de esperanza genuina en mi pecho. Pensé, finalmente, este es el único día, el único y singular día en toda mi vida en el que llego a ser el personaje principal. Fui tan increíblemente ingenua. 2 semanas después de que dejé esos 42 sobres cuidadosamente escritos a mano en el buzón, estaba sentada en mi sofá revisando mi teléfono cuando mi corazón cayó directamente a mi estómago. Brooke había publicado un anuncio masivo y llamativo en sus redes sociales. La imagen fue diseñada a medida por un artista gráfico, completa con elegantes letras doradas, imágenes de copas de champán y un fondo oscuro y melancólico. Era una invitación formal a su histórica fiesta de cumpleaños número 30. El folleto prometía un pinchadiscos en vivo, comida cara y barra libre en un lugar exclusivo en el centro de la ciudad. El tema se titulaba odiosamente La Era Dorada de Brooke. Miré la pantalla, mis ojos se fijaron en la fecha impresa en letras en negrita en la parte inferior de su folleto. El 15 de marzo, el día de mi boda. Mis manos realmente temblaban mientras marcaba el número de teléfono de mi madre. Ella contestó al segundo timbre, sonando brillante, alegre y completamente despreocupada. No me molesté con cortesías. Le pregunté directamente por qué Brooke estaba programando una fiesta de cumpleaños masiva en el mismo día exacto en que yo me iba a casar. Le recordé que Brooke ya había recibido mi tarjeta de reserva de fecha por correo hace una semana.
Mi madre dejó escapar un suspiro largo y dramático a través del auricular, el tipo exacto de suspiro que ella usaba cuando lidiaba con un niño pequeño y difícil que simplemente no entendía cómo funcionaba el mundo real. Oh, cariño, dijo mi madre suavemente. Brooke ha estado mirando este lugar en el centro durante meses. Es el único fin de semana que tenían disponible para una fiesta de su tamaño. Ya sabes lo estresante que es cumplir 30 años para ella. Ella está teniendo una crisis por envejecer. Ella simplemente no puede cambiar la fecha. Apreté el teléfono con fuerza mientras mis nudillos se ponían blancos. Mamá, es el día de mi boda. Envié los avisos formales hace 2 semanas. Todos ustedes sabían la fecha. Bueno, respondió mi madre mientras bajaba su voz a ese tono familiar e intensamente razonable que siempre me hacía sentir como si yo fuera la que estaba siendo histérica e irracional. Brooke va a tener un evento muy grande. Gwen, ella espera a más de 300 invitados. Tu boda va a ser tan pequeña e íntima de todos modos. Solo una pequeña reunión. Puedes posponerla 1 semana o 2. Al lugar no le importará. Siempre has sido tan flexible, Gwen. Tú entiendes, ¿verdad? Ahí estaba. Eres flexible. Lo que ella realmente estaba diciendo en términos muy claros era, tu vida es una idea de último momento y el cumpleaños de Brooke es un evento principal que tiene prioridad. Colgué el teléfono sin despedirme mientras mi pecho se apretaba con un dolor familiar y sofocante. Las respuestas a mis reservas de fecha comenzaron a llegar a mi buzón unos días después. Cada tarde, después de terminar de trabajar, yo caminaba hasta el vestíbulo de mi edificio de apartamentos, abría la pequeña puerta de metal de mi buzón y sacaba un montón de sobres devueltos. Cada uno de ellos estaba marcado con un rechazo. Mi tío, mis primos, mi abuela. Día tras día, la pila de cartulina gruesa en el mostrador de mi cocina crecía más alta. 42 sobres de color crema enviados al mundo con esperanza y 42 rechazos brutales devueltos. Me senté en la mesa de mi cocina una noche lluviosa y los abrí uno por uno. Algunos tenían pequeñas notas garabateadas en los márgenes con tinta azul. Un primo escribió, lo siento mucho, cariño, pero la fiesta de Brooke ha estado en nuestro calendario desde siempre. Que tengas un gran día. Otro tío escribió, lamento perdérmelo, pero te lo compensaremos más adelante este año. Era exasperante. La fiesta de Brooke no había estado en su calendario desde siempre. Ella literalmente acababa de anunciarla. Pero luego abrí una tarjeta de la tía Clara y las palabras escritas en la parte posterior hicieron que mi sangre se helara por completo. La tía Clara había escrito, Gwen, querida, tu madre nos dijo que estabas posponiendo la boda debido a conflictos de horarios. Avísanos cuándo es la nueva fecha. Dejé de respirar. Leí la oración de nuevo y tracé las letras con mi dedo. Posponiendo. Abrí frenéticamente los sobres restantes y rasgué el papel en mi prisa. 2 de ellos más mencionaban explícitamente un aplazamiento. Un primo escribió que escuchó que mi lugar de celebración había fracasado y que yo estaba buscando una nueva ubicación. Me senté allí en la oscuridad silenciosa de mi apartamento mirando la evidencia física de una masacre. 42 confirmaciones de asistencia. Ni una sola persona de mi linaje vendría a verme casar. Recogí mi teléfono celular y llamé a la tía Clara de inmediato. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el dispositivo. Cuando ella contestó con su voz cálida y desprevenida, no me molesté en decir hola. Solo le pregunté con mi voz tensa y forzada, Clara, ¿quién exactamente te dijo que mi boda fue pospuesta? Hubo una pausa larga e increíblemente incómoda en la línea. Yo podía escuchar un televisor reproduciendo un programa de juegos a todo volumen en el fondo de su casa. Finalmente, Clara se aclaró la garganta con nerviosismo y dijo, bueno, tu madre me llamó el martes pasado. Ella nos llamó a muchos de nosotros. En realidad pasó toda la tarde en el teléfono. Ella dijo que tú y Julian estaban retrasando la fecha unos meses porque tenían problemas con el presupuesto de su servicio de comidas y que todos nosotros simplemente deberíamos enfocarnos en celebrar el cumpleaños número 30 de Brooke ya que ella ya había dejado un enorme depósito no reembolsable. Yo no grité. Yo no lloré. La pura audacia de la mentira era tan masiva que en realidad paralizó mis cuerdas vocales.
Le agradecí cortésmente a Clara por la información, le dije que pasara una buena noche y terminé la llamada en silencio. Dejé el teléfono sobre la mesa de madera y miré la pila de papel. Mi propia madre no solo había elegido la fiesta de Brooke por encima de mi boda. Eso habría sido profundamente doloroso, pero habría sido el comportamiento típico de los Overton. No, lo que ella había hecho era mucho más insidioso, calculador y cruel. Ella había llamado sistemáticamente a cada pariente en nuestro árbol genealógico y les había alimentado con una mentira fabricada para garantizar que mi boda fuera completamente borrada del calendario familiar. Ella saboteó activamente mi día para garantizar que Brooke tuviera una audiencia cautiva y completa para su cumpleaños. Ella no quería que nadie tuviera que elegir entre nosotras porque sabía que algunos de ellos realmente podrían elegirme a mí. Hay una diferencia muy clara entre ser tratada como la segunda mejor opción y ser borrada de la existencia de manera activa y maliciosa. Esa noche, Julian llegó a casa desde la oficina muy tarde. Él entró a la cocina, aflojándose la corbata y me encontró sentada en la oscuridad mirando inexpresivamente la caja de zapatos donde yo había colocado las 42 tarjetas rechazadas. El apartamento olía a la cena de pollo que había olvidado por completo poner en el horno. Él se quitó la chaqueta, se sentó en la silla junto a mí y acercó la caja de zapatos hacia él. Leyó en silencio algunas de las tarjetas. Vio las notas sobre el aplazamiento. Vio las mentiras. No entró en una rabia ciega. No golpeó una pared. Y no ofreció tópicos inútiles sobre la dinámica familiar. Él solo me miró con sus ojos llenos de una intensidad silenciosa y aterradoramente protectora. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó en voz baja. Él no sugirió que canceláramos por vergüenza. Él no sugirió llamar a mi madre y gritarle hasta quedarse sin voz. Él solo me preguntó qué quería yo. Lo miré y por primera vez en 32 años, la parte flexible, complaciente y patética de mi cerebro simplemente se rompió. Murió justo ahí en la mesa de la cocina. Quiero casarme contigo el 15 de marzo, dije con mi voz completamente plana y desprovista de emoción. No me importa si es en un callejón oscuro detrás de un contenedor de basura o en un estacionamiento de concreto. No me importa quién está allí y quién no. No voy a quitar mi vida del camino para ellos nunca más. He terminado de ser flexible. Julian se acercó, me jaló firmemente hacia su pecho y apoyó su barbilla en la parte superior de mi cabeza. Yo podía escuchar los latidos de su corazón constantes y tranquilos. Entonces nos casaremos el 15 de marzo, él dijo. Más tarde esa noche, mientras finalmente comíamos sándwiches fríos, el teléfono de Julian sonó. Era su socio comercial. Yo podía escuchar la emoción amortiguada y frenética que provenía del altavoz. Julian entró al dormitorio para tomar la llamada en privado. Cuando salió 10 minutos después, se veía exhausto pero eléctrico, como si estuviera vibrando con energía. Me dijo que los trámites regulatorios finales para la empresa se habían presentado formalmente. Ellos estaban mirando un cronograma estricto de aproximadamente 6 semanas. 6 semanas hasta que su empresa emergente cotizara en la bolsa de valores. Él sonrió con una sonrisa secreta y cansada, besó mi frente y dijo, solo concentrémonos en casarnos primero. El resto se manejará solo. Guardé la caja de zapatos de los rechazos en la parte superior de un armario del pasillo. Había terminado por completo de llorar por fantasmas. La mañana del 15 de marzo finalmente llegó. Me desperté a las 6. El cielo fuera de nuestra ventana seguía siendo de un púrpura magullado. Me paré frente al pequeño espejo de mi baño y me puse el vestido blanco de $89 que había pedido en línea con envío rápido. Era increíblemente simple, sin pretensiones y me quedaba perfecto. Me maquillé yo misma y recogí mi cabello en un moño elegante. Julian se puso el traje azul marino que usualmente usaba para reuniones de presentación con inversores de capital de riesgo. Él no tenía un smoking y a mí no me importaba. Él se veía guapo, nervioso y completamente enfocado en mí. A las 7 en punto sonó el timbre. Abrí para encontrar a Cassandra, mi mejor amiga desde la universidad. Cassandra era una brillante analista de datos que me había visto en mis puntos más bajos absolutos, como cuando trabajé en un turno doble en el Día de Acción de Gracias porque no tenía a dónde más ir, y nunca me había dicho una sola vez que yo debería esforzarme más por complacer a mi madre.
Ella estaba parada en el pasillo usando un vestido de cóctel azul brillante, ya llorando y sosteniendo un ramo de margaritas y velo de novia tremendamente desigual que claramente había agarrado de una bodega de la esquina en su viaje en metro hasta allí. Estaba envuelto en papel marrón barato y era la cosa más hermosa que yo había visto en mi vida. Deja de llorar, le dije riendo mientras la jalaba hacia adentro. No puedo evitarlo, ella sorbió por la nariz mientras empujaba las flores baratas en mis manos. Te ves hermosa, Gwen. Es el día de tu boda. Vamos a hacer esto. Condujimos hasta el tribunal del condado en el modesto sedán de 5 años de Julian. Las cámaras del juez eran agresivamente poco románticas. Había sillas de plástico duro alineadas contra una pared beige y las luces fluorescentes zumbaban fuertemente en el techo proyectando un resplandor áspero en el piso de linóleo. Toda la ceremonia duró exactamente 8 minutos. El juez, un hombre mayor que parecía querer estar en cualquier otro lugar, leyó los votos legales estándar de una carpeta gastada. Nosotros los repetimos. Julian deslizó una sencilla alianza de oro en mi dedo y a las 8:03 de la mañana, yo legalmente me convertí en su esposa. No derramé ni una sola lágrima. No sentí nada más que una paz abrumadora. Cassandra, sin embargo, sollozó lo suficientemente fuerte como para hacer eco en la pequeña habitación y se secó los ojos con un pañuelo arrugado. Después, caminamos hacia los fríos escalones de concreto del tribunal. El aire de la mañana era agudo y cortante. Cassandra sacó su teléfono y nos tomó unas cuantas fotos sosteniendo el ramo de la bodega. Un hombre al azar que paseaba a su perro cobrador dorado se detuvo, sonrió y se ofreció a tomarnos una foto a los tres. Todavía tengo esa foto específica enmarcada en mi mesita de noche hoy. Muestra a 3 personas de pie sobre concreto gris frente a un edificio gubernamental luciendo más felices de lo que nadie tiene derecho a ser. A las 8:15, estábamos sentados en el capó del auto de Julian en el estacionamiento, comiendo tacos de desayuno increíblemente picantes envueltos en papel de aluminio de un camión de comida cercano. Fue sin lugar a dudas la mañana más grande y auténtica de toda mi vida. Esa noche, yo estaba sentada en nuestro sofá de segunda mano cuando la curiosidad morbosa se apoderó de mí. Abrí una aplicación de redes sociales. Justo en la parte superior de mi muro había un vídeo en alta definición de la fiesta de cumpleaños de Brooke. El salón de banquetes alquilado estaba bañado en una cálida luz dorada. Había un enorme arco de globos en forma de un 30, una banda en vivo tocando música alegre en la esquina y al menos 40 invitados vestidos con trajes de cóctel caros. Mi madre estaba de pie ante un micrófono en el centro de la habitación, usando un vestido a medida y sosteniendo una copa de champán caro. Toqué la pantalla para activar el sonido del vídeo. La voz de mi madre llenó mi apartamento silencioso y resonó en las paredes. Para mi hermosa primogénita, dijo ella por el micrófono mientras sus ojos brillaban con lágrimas performativas bien ensayadas. Brooke, tú eres la luz absoluta de nuestra familia. Nosotros dejaríamos todo en cualquier momento solo para celebrarte. Tú nos unes a todos. La multitud vitoreó ruidosamente. Vi a mis tías, a mis tíos y a Austin aplaudiendo con entusiasmo en el fondo. Ni una sola de esas 40 personas me había enviado un mensaje de texto ese día. Ni una sola llamada telefónica. Ni siquiera una calcomanía genérica de celebración en el chat grupal de la familia. Todos habían olvidado completamente y de manera deliberada que se suponía que el 15 de marzo significara algo más. Cerré la aplicación y la pantalla se oscureció. No publiqué una foto de mi anillo de bodas. No publiqué una foto de los escalones del tribunal. No anuncié mi matrimonio al mundo. No quedaba nadie en mi familia que mereciera saberlo. Pasaron 3 semanas completas desde el tribunal. El silencio de mi familia fue absoluto, pesado y ensordecedor. No recibí una tarjeta de felicitación tardía por correo. No recibí una llamada telefónica avergonzada de una tía diciendo, lamentamos no haber podido asistir. Escuchamos que lo pospusiste. En la familia Overton, el silencio se usaba tradicionalmente como el castigo psicológico supremo. Cuando mi madre estaba enojada, ella te aplicaba la ley del hielo y se negaba a hablarte durante días hasta que tú te quebrabas bajo la presión y te disculpabas por cualquier ofensa menor que hubieras cometido. Pero a medida que los días se convirtieron lentamente en semanas, sentada en mi apartamento silencioso, me di cuenta de que este silencio no era un castigo en absoluto.
Era pura y no adulterada indiferencia. No me estaban ignorando para enseñarme una dura lección. Simplemente no habían notado mi ausencia. Yo me había deslizado por el borde de su mundo y eso no hizo ni una sola onda en su estanque. Usé esas 3 semanas de silencio para construir metódicamente mi estrategia de salida. Mientras Julian trabajaba jornadas de 14 horas en su oficina, encerrado en reuniones interminables y agotadoras con abogados corporativos y auditores financieros para prepararse para el lanzamiento público de su empresa, yo estaba asegurando nuestro futuro en un frente completamente diferente. Cassandra, fiel a su naturaleza implacablemente analítica, me dio la información de contacto de un abogado civil altamente agresivo y estricto llamado Jonathan Díaz. Ella me dijo que él era el tipo de abogado al que no le importaban los sentimientos. A él solo le importaban los contratos irrefutables. Me senté en la elegante oficina de paneles de caoba del centro de Jonathan y le expliqué mi dinámica familiar durante 45 minutos ininterrumpidos. Le conté sobre la manipulación de toda la vida de mi madre, el interminable sentido de derecho de Brooke y el aterrador historial de imprudencia financiera y deudas de juego de Austin. Le expliqué que Julian y yo estábamos a punto de recibir una cantidad significativa de dinero y que yo necesitaba un muro. Yo necesitaba una fortaleza. Jonathan escuchó en silencio y tomó notas meticulosas en un bloc de notas legal amarillo. Finalmente, él dejó su bolígrafo y me miró al otro lado del escritorio. Tú no necesitas una orden de restricción estándar, él dijo con una voz tranquila y profundamente autoritaria. Tú necesitas una declaración formal. Necesitas poner un límite por escrito. Hazlo legalmente vinculante y entrégalo en persona para que haya absolutamente cero margen para malas interpretaciones cuando el estado financiero de tu esposo se convierta en conocimiento público. Vamos a cortarles el acceso antes de que siquiera sepan que hay una bóveda. Redactamos juntos un documento esa tarde. Lo titulamos formalmente como la Declaración de Independencia Financiera. Era una sola página muy clara de jerga legal que no dejaba vacíos legales. Declaraba explícitamente que yo, Gwen, no sería cofirmante de ningún préstamo, contrato de arrendamiento o hipoteca para ningún miembro de mi familia inmediata o extendida. Declaraba que yo no proporcionaría obsequios monetarios que excedieran los $100 por año calendario. Notaba explícitamente que yo no rescataría, absorbería ni refinanciaría ninguna deuda, ya fuera de consumo, de juego o de otro tipo. Y finalmente, establecía que no serviría como garante financiera ni como referencia de carácter bajo ninguna circunstancia. Jonathan me volvió a leer el borrador mirando por encima de sus lentes. Él me preguntó si yo estaba absolutamente segura de que quería usar un lenguaje tan duro e implacable con mis propios parientes consanguíneos. Lo miré directamente a los ojos y le dije que había estado segura desde el día en que abrí 42 invitaciones rechazadas. Él estampó el papel grueso con su sello oficial de notario un miércoles por la tarde. Yo firmé mi nombre con tinta negra gruesa y sentí que un peso enorme se levantaba de mi pecho con cada letra. Hice imprimir 4 copias en papel legal grueso. Una para Meline, una para Brooke, una para Austin y una para mi padre ausente, Garrison, a quien yo sabía que mi madre arrastraría al asunto en el segundo en que ella oliera dinero. Me llevé los 4 sobres gruesos a casa, los coloqué en el cajón superior de mi escritorio y esperé. Yo no sabía exactamente cuándo iba a caer la bomba, pero sabía que el fusible ya estaba encendido y yo estaba lista para la explosión. Mientras mi familia ignoraba cómodamente mi existencia, Julian y yo entrábamos en el periodo más agotador, intenso y trascendental de todas nuestras vidas. La empresa emergente que él había cofundado 3 años antes se acercaba rápidamente a su oferta pública inicial. Para aquellos que no están familiarizados con el mundo de la tecnología, una oferta pública inicial es el momento en que una empresa privada cotiza sus acciones en la bolsa de valores para que el público en general las compre. Es el momento en que la riqueza hipotética en papel se transforma repentinamente en dinero real y tangible. Para llegar allí, Julian estaba trabajando jornadas de 14 horas. Él salía de nuestro pequeño apartamento antes de que saliera el sol y regresaba mucho después de que yo me hubiera acostado. Su empresa emergente había quemado 2 rondas completas de financiación de capital de riesgo y había superado 3 espacios de oficina diferentes. Ahora la presión era inmensa. Cada línea de código tenía que ser perfecta. Cada base de datos tenía que ser escalable y cada auditoría financiera tenía que estar impecable.
Yo estaba trabajando igual de duro en mi propio trabajo de ingeniería tratando de mantener cierta apariencia de normalidad mientras nuestras vidas se precipitaban silenciosamente hacia un enorme acantilado financiero. Apenas nos veíamos y nos comunicábamos principalmente a través de mensajes de texto rápidos y sonrisas cansadas sobre un café frío en las mañanas. El 5 de abril, un martes, fue el día en que todo cambió permanentemente. Yo estaba sentada en mi escritorio en el piso de ingeniería de mi propia empresa cuando recibí el mensaje de texto de Julian. Eran solo 3 palabras. Decía, mira las noticias. Abrí un sitio web de noticias financieras. Ahí estaba. La empresa emergente de Julian había salido a bolsa oficialmente. La oferta pública inicial había abierto a $14 por acción y para cuando los mercados cerraron esa tarde, había subido a $19. La valoración total de la empresa se situaba oficialmente en $50 millones. Julian, como cofundador y director de tecnología, poseía aproximadamente el 8% de la empresa. En el papel, para cuando actualicé la página del navegador ese martes por la tarde, su participación personal valía poco más de $4 millones. Yo tenía mi propia pequeña participación en el capital social de mi empresa, pero esto era diferente. Esta era una riqueza generacional que alteraba la vida. Me senté en mi escritorio y miré la pantalla hasta que los números se volvieron borrosos. La oficina a mi alrededor era ruidosa, los teléfonos sonaban y la gente escribía, pero yo sentía que estaba sentada en un vacío por $1 millón. Cuando Julian llegó a casa esa noche, él se veía completamente aturdido. Entró por la puerta principal, dejó sus llaves en el mostrador y simplemente se apoyó contra la pared. Me miró y susurró, es real. Realmente sucedió. No salimos a un asador elegante para celebrar. No compramos ropa de diseñador ni descorchamos champán caro. Nos sentamos en nuestro sofá hundido de segunda mano en nuestro estrecho apartamento de un dormitorio comiendo fideos tailandeses de $12 en recipientes de cartón para llevar. Vimos la cobertura de noticias financieras en la televisión con el volumen en silencio por $1 millón en capital, una empresa de $50 millones y estábamos comiendo fideos baratos en un apartamento donde el radiador tintineaba fuertemente cada 30 minutos. Julian me miró con un fideo suelto colgando de su tenedor y dijo, probablemente deberíamos empezar a buscar casas. Yo sonreí, puse mi computadora portátil en mi regazo y respondí, ya tengo una hoja de cálculo de vecindarios. Él se rió. Él no debería haberse sorprendido. Yo había estado investigando listados de bienes raíces desde que su socio mencionó por primera vez el cronograma hace meses. Esa era quien yo era, competente, preparada y construyendo una base en silencio. Nadie en mi familia tenía absolutamente ninguna idea de lo que acababa de pasarle a mi cuenta bancaria y yo no tenía absolutamente ningún plan de decírselo. Yo estaba perfectamente contenta de dejarlos vivir en su burbuja curada mientras yo construía una fortaleza en la mía. Cerramos la compra de nuestra nueva casa exactamente 11 días después de que la empresa cotizara en bolsa. Pagamos $3.80 millones por una casa de campo moderna situada en 2 acres privados de tierra a unos 20 minutos de los límites de la ciudad. Tenía 5 habitaciones, ventanas macizas del piso al techo en la sala de estar y una cocina de concepto abierto con una isla de mármol que podía acomodar fácilmente a 12 personas. Lo pagamos usando una combinación de nuestros ahorros y las ganancias de una venta secundaria de acciones que Julian había organizado legal y silenciosamente varios meses antes. No fue una compra imprudente. Fue algo profundamente calculado. Los números solo funcionaron porque habíamos pasado los últimos 3 años viviendo en un apartamento pequeño ahorrando más del 60% de nuestros ingresos combinados. Yo caminé por las habitaciones vacías en el primerísimo día en que recibimos las llaves. Mis pasos resonaban en los inmaculados pisos de madera. La luz del sol entraba a raudales por las enormes ventanas y proyectaba rectángulos largos y brillantes en el espacio vacío. 5 habitaciones para 2 personas que habían pasado toda su relación apretujadas en 900 pies cuadrados. Antes de que llegaran los camiones de mudanza y antes de que se entregara un solo mueble, coloqué un artículo específico en la casa. Tomé el certificado de matrimonio del Tribunal del Condado que yo había puesto en un sencillo marco dorado. El sello en relieve del secretario del condado era visible en la esquina inferior. Lo colgué en la pared justo dentro de la entrada principal perfectamente a la altura de los ojos.
Cualquier persona que caminara por nuestra enorme puerta principal personalizada se vería obligada a mirarlo antes de ver los techos abovedados o los accesorios costosos. El certificado costó $27. El marco costó $12. Era objetivamente el artículo más barato en una casa de $3,80 millones, pero era la única cosa que realmente importaba. Me paré en la entrada y miré mi nombre, el nombre de Julian y la fecha. El 15 de marzo, el día en que 40 personas eligieron una fiesta de cumpleaños en mi lugar. 2 días antes de que estuviera programada la llegada de nuestros muebles, mi teléfono zumbó en el mostrador de la cocina. Era un mensaje de texto de Cassandra. Simplemente decía, necesitas ver esto de inmediato. Seguido de un hipervínculo. No había otro contexto. Cassandra era analista de datos de profesión y tenía una capacidad aterradora para rastrear huellas digitales. Hice clic en el enlace. Me llevó a un foro clandestino y anónimo de apuestas deportivas. No había nombres reales, solo alias de usuario y avatares. Pero Cassandra había seguido un rastro de migas de pan desde los perfiles de juego públicos de Austin hasta este sitio específico. Su nombre de usuario era una ligera variación de la etiqueta de jugador que había usado desde la escuela secundaria. Me senté en la isla de mármol de la cocina y leí su historial de publicaciones durante 1 hora. Era una hoja de cálculo horrorosamente detallada de una ruina financiera cada vez mayor. Él debía dinero a 3 fuentes diferentes y muy enojadas. Había deudas con plataformas de póker en línea en el extranjero, un déficit masivo en una aplicación móvil de apuestas deportivas y, lo más aterrador, un préstamo privado con altos intereses de un usuario anónimo al que solo se refería como V. Él había publicado sobre pedir prestados $45.000 de la cuenta de jubilación de mi madre. Él había pedido prestados $20.000 a Brooke. Tomó $15.000 de los ahorros de nuestra abuela. La cantidad total que debía era asombrosa. Eran exactamente $180.000. Pero fue una publicación específica la que hizo que la sangre se me helara en las venas. Estaba fechada 3 semanas antes, en la semana exacta de mi boda. Austin había escrito, solo estoy ganando tiempo. Mi hermana se acaba de casar con un tipo de tecnología cuya empresa va a cotizar en bolsa. Una vez que llegue el dinero, estaré dorado. Ellos lo pagarán. Leí las palabras 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Una vez que llegue el dinero, estaré dorado. Él había publicado eso mientras yo estaba parada en un tribunal fluorescente firmando mi certificado de matrimonio de $27. Mientras yo comía tacos de desayuno en un estacionamiento, mientras mi madre daba un brindis lloroso por Brooke siendo la luz de la familia. Austin estaba sentado en la oscuridad escribiendo un mensaje a extraños en internet calculando fríamente exactamente cuánto valía mi matrimonio para su adicción al juego. Tomé capturas de pantalla de cada publicación. Las guardé en una carpeta segura en mi computadora portátil. Luego me conecté a mi impresora inalámbrica e imprimí la publicación específica del foro donde hablaba sobre el dinero de Julian. Tomé ese trozo de papel, lo doblé cuidadosamente y lo deslicé en la carpeta junto a mis 4 copias de la Declaración de Independencia Financiera. La evidencia y el límite sentados uno al lado del otro esperando lo inevitable. Lo inevitable sucedió 4 días después. Un popular blog de tecnología local publicó un artículo de fondo sobre las recientes ofertas públicas iniciales en la ciudad. El titular decía, conoce al equipo detrás de la empresa emergente de $50 millones que acaba de cotizar en bolsa. Justo debajo del titular había una fotografía de alta resolución de Julian y su socio comercial. El artículo detallaba sus nombres completos, sus títulos oficiales, la historia de la empresa y el valor estimado de sus participaciones accionarias. El artículo tardó exactamente 48 horas en abrirse paso a través de la red digital. Un excompañero de la universidad lo compartió en un sitio de redes profesionales. Luego un colega de mi antigua firma de ingeniería lo volvió a publicar. Luego finalmente alguien etiquetó a Julian en una publicación pública en las redes sociales. Brooke lo vio primero. Lo sé porque ella inmediatamente tomó una captura de pantalla del artículo y la envió directamente a nuestro chat grupal familiar. Era exactamente el mismo chat grupal que yo había mantenido completamente silenciado desde la mañana posterior a mi boda.
El mismo chat donde nadie se había molestado en mencionar mi matrimonio, pero donde mi madre había publicado con orgullo 30 fotos del pastel de cumpleaños de Brooke. El mensaje de Brooke apareció en mi pantalla. ¿Chicos sabían sobre esto? Este es el esposo de Gwen. La tía Clara respondió de inmediato, espera ¿qué? ¿Hablas en serio? Austin envió 3 emojis de risa seguidos de una imagen de una bolsa de dinero gigante. Luego vino mi madre. Oh, Dios mío, déjame llamarla ahora mismo. Me senté en mi escritorio y vi los mensajes de texto desplazarse hacia arriba en la pantalla en tiempo real. El chat grupal familiar, que había estado completamente inactivo con respecto a cualquier cosa que tuviera que ver con mi vida, de repente era el más activo en años. Hubo 27 mensajes en el lapso de 90 minutos. Cada uno de ellos trataba sobre el dinero. Ni una sola persona comenzó su mensaje con felicitaciones. Ni una sola persona preguntó cómo estaba manejando Julian el estrés. Ni una sola persona dijo, ¿cómo estás, Gwen? Ellos pasaron de la ignorancia aplastante absoluta al interés financiero depredador total en la cantidad exacta de tiempo que tomó leer una breve publicación de blog. Mi teléfono comenzó a vibrar violentamente sobre el escritorio. Era mi madre llamando. Dejé que sonara hasta que fue al buzón de voz. Ella llamó de nuevo inmediatamente. Luego una tercera vez, una cuarta vez. Me senté en mi oficina silenciosa mirando la pantalla palpitar con su nombre. Meline Overton. Meline Overton. Meline Overton. En la quinta llamada consecutiva, tomé el teléfono con calma y presioné responder. Gwen. ¿Cariño? Esa palabra. ¿Cariño? Ella no me había llamado cariño desde que yo tenía 12 años y ella quería que yo hiciera mis tareas domésticas. Hola, mamá, dije con mi voz deliberadamente plana. ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo es la vida de casada? He querido llamarte durante semanas, pero las cosas han sido tan increíblemente locas con Austin en la casa y el nuevo trabajo de Brooke y todo. Cerré los ojos. Ella no mencionó la boda que deliberadamente omitió. No se disculpó por la fiesta de cumpleaños. No reconoció las 42 invitaciones rechazadas. Ella pasó por alto todas sus traiciones como si fuera un tráfico menor al que simplemente podía esquivar. Estoy bien, mamá. ¿Qué necesitas? Bien. Bien. Vi un pequeño artículo en línea hoy sobre la empresa de Julian. Esas son noticias maravillosas, cariño. El lado de la familia de tu padre siempre tuvo un agudo sentido comercial. Siempre supe que a ustedes dos les iría bien. Ella nunca había dicho eso antes. Ni una sola vez en 32 años Meline Overton me había acreditado con potencial o éxito. Ahora ella estaba reescribiendo desesperadamente la historia en tiempo real tratando de unirse a una victoria en la que no tuvo absolutamente ninguna parte en construir. Mamá, ¿por qué llamas realmente?, le pregunté cortando las cortesías. Hubo una pausa en la línea. Era el tipo de pausa calculada y pesada que tiene horas de ensayo detrás. En realidad, cariño, necesito hablar contigo sobre algo importante. Austin ha estado teniendo algunos problemas. Problemas financieros. No es nada importante, solo un pequeño bache en el camino, pero ha estado pesando sobre todos nosotros. ¿Podemos reunirnos como familia? Solo sentarnos y hablar como adultos. Dejé que el silencio se prolongara durante 5 segundos completos haciéndola sudar. Claro, dije. Este sábado a la 1. Nos mudamos esta semana. Te enviaré la nueva dirección por mensaje de texto. ¿Mudarse? ¿Mudarse a dónde?, preguntó ella mientras su voz se disparaba con codicia. Lo verás cuando llegues allí, dije y colgué el teléfono. El sábado por la mañana llegó con una luz solar brillante e implacable. Yo había planeado el momento de todo a la perfección. Los camiones de reparto habían llegado a principios de semana y para las 11 de esa mañana, toda la casa estaba completamente amueblada. Había un enorme sofá seccional de diseñador en la sala de estar, una mesa de comedor de roble macizo con capacidad para 10 personas en la cocina y alfombras caras cubriendo los pisos de madera. La casa parecía pertenecer a una revista de arquitectura.
No porque yo quisiera desesperadamente impresionar a mi familia, sino porque esta era mi casa y me negaba a disculparme por una sola pulgada de ella. Me duché y me vestí con cuidado. Me puse un blazer azul marino a medida, una camisa blanca abotonada almidonada y pantalones oscuros. Era el tipo exacto de atuendo que usas cuando tienes la intención de que te tomen completamente en serio y nada más. Al mediodía entré a la cocina y coloqué los 4 sobres blancos gruesos sobre la mesa del comedor, uno en cada lugar vacío. Se veían austeros y clínicos contra la madera oscura. Luego coloqué la carpeta manila que contenía las impresiones de las publicaciones del foro de apuestas de Austin justo al lado de mi propio asiento en la cabecera de la mesa. Me serví un vaso alto de agua helada. Me senté y esperé. El timbre sonó a la 1:07. Llegar tarde era un movimiento de poder clásico de los Overton. Caminé hacia la puerta principal, respiré hondo y la abrí. Mi madre estaba de pie en el porche usando una blusa de seda floral que ella reservaba estrictamente para las ocasiones que pretendía controlar. Justo detrás de ella estaba Brooke usando un vestido de diseñador ajustado y gafas de sol de gran tamaño. Detrás de ella estaba Austin encorvado con un polo arrugado luciendo nervioso y con resaca. Y finalmente, parado en la parte de atrás con las manos metidas profundamente en los bolsillos, estaba mi padre, Garrison. Yo no lo había visto en 4 años. Él parecía un hombre que había sido arrastrado violentamente a una reunión de la que no quería formar parte en absoluto. Pasen, dije haciéndome a un lado. Ellos cruzaron el umbral y yo observé sus rostros. Mi madre vio la entrada primero. Sus ojos se arrastraron por los techos abovedados hasta los pisos de piedra natural y luego se movieron a la izquierda hacia la enorme sala de estar y a la derecha hacia la cocina de concepto abierto con la mesa de comedor de 10 asientos. Ella físicamente dejó de caminar. Su boca se abrió y luego se cerró. Gwen, esto es. ¿Cuándo tú? ¿Cómo? Tartamudeó ella. Brooke no dijo absolutamente nada. Su mandíbula se apretó con fuerza y sus ojos escanearon agresivamente cada superficie como si fuera una tasadora de impuestos evaluando una propiedad. Ella miró los costosos accesorios de la cocina, las encimeras de mármol y la vista infinita del patio trasero privado. Austin simplemente miró alrededor de la habitación de la forma en que un ladrón escanea una bóveda buscando lo que podría llevarse fácilmente. Mi padre no pasó de la entrada. Él se detuvo y miró inexpresivamente la pared. Lo vi mirar directamente al certificado de matrimonio de $27. Vio el marco dorado, el sello del Tribunal del Condado y la fecha impresa en tinta negra. El 15 de marzo. Lo miró fijamente durante 5 segundos completos mientras su rostro se sonrojaba y luego desvió la mirada avergonzado. Él no dijo nada. Mi madre finalmente recuperó la voz y comenzó a hablar efusivamente sobre lo hermosa que era la casa, lo increíblemente orgullosa que estaba de mi éxito y cómo ella siempre supo que Julian era un genio. La interrumpí de inmediato. Siéntense en la mesa. Hablemos de lo que realmente vinieron a hablar aquí. Ellos caminaron torpemente hacia la mesa del comedor y tomaron sus asientos. Miraron los 4 sobres blancos sentados frente a ellos, pero nadie se atrevió a tocarlos todavía. Yo tomé la cabecera de la mesa. Mi madre se aclaró la garganta y cruzó las manos con fuerza sobre la mesa como si presidiera una reunión de la junta corporativa. Claramente había ensayado este discurso en el espejo. La familia ayuda a la familia, Gwen, comenzó ella con su voz goteando una calidez practicada. Eso es lo que siempre hemos creído en esta casa. Austin ha estado pasando por una temporada muy difícil últimamente. Él tomó algunas decisiones financieras que simplemente no salieron del todo bien. Le pasa a muchos jóvenes de su edad. Él lo está superando, pero los números lamentablemente se han adelantado un poco a él. Decisiones financieras que no salieron bien. Ella lo dijo tan casualmente como si él hubiera invertido en un fondo del mercado de valores ligeramente volátil en lugar de gastar una fortuna en apuestas deportivas ilegales. Todos hemos colaborado para ayudarlo, continuó ella mientras su voz temblaba lo suficiente como para sonar auténtica. Yo di de mi fondo de jubilación $45,000. Brooke contribuyó generosamente con $20,000. Incluso tu abuela ayudó con $15,000 de sus ahorros fijos. Ella hizo una pausa dramática y me miró esperando a que el sentimiento de culpa se hiciera presente.
El déficit total para saldar sus deudas es exactamente de $180.000. Y nosotros pensamos, dado que las cosas parecen ir tan increíblemente bien para ti y Julian en este momento, que tal vez podrías ayudar a cerrar la brecha solo para que tu hermano vuelva a ponerse de pie. Ella lo dijo sin parpadear. $180.000. Mi madre acababa de entrar a una casa que yo había tenido durante menos de una semana y casualmente me pidió que le entregara casi $200.000 a un hermano que ni siquiera pudo enviarme un mensaje de texto el día de mi boda. Yo no grité. No arrojé mi vaso de agua helada contra la pared. Tomé mi bolígrafo con calma y escribí los números en mi blog legal. 45, 20, 15. Dibujé una gruesa línea negra debajo de ellos y escribí 180. ¿Y exactamente a qué se destinaría esta enorme cantidad de dinero, mamá?, pregunté con mi voz peligrosamente tranquila. A que Austin vuelva a ponerse de pie. A saldar sus obligaciones. Un nuevo comienzo. Exacto, asintió mi madre con entusiasmo. A saldar sus obligaciones. ¿Obligaciones con quién exactamente?, pregunté. Austin se movió incómodamente en su silla. Solo varios acreedores, dijo mi madre rápidamente. Dejé mi bolígrafo. No voy a escribir esa respuesta porque ya sé que es una mentira. Brooke se inclinó hacia adelante y golpeó la mesa con las manos. Ella había estado esperando su momento para atacar. Mira, Gwen, sé que no hemos sido geniales con las cosas últimamente, pero Austin está en verdaderos problemas. Como problemas físicos serios y todos estamos tratando de encontrar una manera de superar esto juntos como familia. La miré directamente. Te escucho, Brooke. Ella tomó mi respuesta mesurada y tranquila como una oportunidad. Y quiero decir, mira esta casa, Gwen. Mira toda esta riqueza. Ella señaló con vehemencia la cocina, las ventanas enormes y las alfombras caras. $180.000 es una cantidad de dinero devastadora para nosotros, pero para ti, es cambio de bolsillo. Te casaste bien. Algunos de nosotros simplemente no somos tan increíblemente afortunados. Toda la habitación quedó en completo silencio. Incluso Austin levantó la vista en estado de shock. Mi padre miró fijamente al suelo de madera. Te casaste bien. Algunos de nosotros no somos tan afortunados. Ella lo dijo con un veneno tan cruel. Ella lo dijo como si mi título de ingeniería, mis agotadoras jornadas laborales de 14 horas y mis años de ascenso desde desarrolladora junior hasta ingeniera senior fueran solo una nota al pie en mi vida. Ella actuó como si la casa, el capital y la estabilidad financiera fueran todas cosas que me habían caído en el regazo por pura suerte del matrimonio en lugar de por una década de esfuerzo silencioso e implacable. Y esa palabra, afortunados, como si la suerte tuviera absolutamente algo que ver con comer tacos de desayuno en el capó de un auto en el estacionamiento de un tribunal debido a que todo mi linaje eligió una fiesta de cumpleaños en mi lugar. Levanté la carpeta manila. La energía en la habitación cambió instantáneamente. Los ojos de mi madre se dirigieron a los papeles. La espalda de Austin se puso completamente rígida. Antes de continuar con esta conversación, dije mientras mi voz resonaba en la gran habitación. Quiero leer algo que Austin publicó en línea hace 3 semanas. La cabeza de Austin se levantó de golpe y el color desapareció de su rostro. ¿Qué? Saqué la captura de pantalla impresa de la carpeta y la coloqué boca arriba sobre la mesa del comedor. La tinta negra sobre el papel blanco era nítida. La marca de tiempo era claramente visible. Esto es de un foro clandestino y anónimo de apuestas deportivas, dije mirando directamente a mi hermano. La publicación está fechada el 15 de marzo, el día de mi boda. Leí las palabras en voz alta y pronuncié cada sílaba lenta y claramente para que quedaran flotando en el aire. Mi hermana se acaba de casar con un tipo de tecnología. Una vez que llegue el dinero, estaré dorado. Silencio completo y absoluto. Austin no parecía avergonzado. Él se veía absolutamente aterrorizado. Había sido atrapado. ¿De dónde? ¿De dónde sacaste eso? Su voz se quebró patéticamente. No importa de dónde lo saqué, espeté dejando caer el papel.
Lo que importa es que mientras yo me casaba en un tribunal fluorescente con exactamente una amiga como testigo, tú estabas sentado en internet calculando exactamente cuánto valía mi matrimonio legal para tu adicción al juego. Mi madre alcanzó el papel con manos temblorosas. Esto está sacado de contexto, Gwen, tartamudeó ella. El contexto, dije inclinándome hacia adelante, es que Austin debe $180.000 en deudas de juego ilegales. No en malas inversiones ni en decisiones financieras menores que no salieron bien. Él debe dinero a sitios de póker en línea en el extranjero, aplicaciones de apuestas deportivas ilegales y a un prestamista privado al que se refiere en línea solo como V. Y él ha estado contando con el dinero de Julian para salvar su vida desde antes de que se presentara siquiera el papeleo de la oferta pública inicial. Austin se levantó a medias de su silla con los puños apretados. Tú no entiendes la presión bajo la que he estado. Siéntate, Austin, ordené. Él realmente se estremeció y volvió a sentarse. Lo entiendo perfectamente. Entiendo que pediste prestados $45.000 de la jubilación de mamá, $20.000 a Brooke y $15.000 a nuestra abuela. Sé el número completo. Sé la historia completa. También sé lo que sucede en el chat grupal familiar. Leí cada mensaje. Simplemente nunca respondí a ellos. Mi padre habló por primera vez mientras levantaba las manos como un árbitro. Gwen, calmémonos todos aquí. Somos familia. No digamos cosas de las que no podamos retractarnos. Giré la cabeza lentamente y me encontré con los ojos del hombre que me abandonó. Papá, tú dejaste esta familia cuando yo tenía 11 años. No viniste a mi graduación de la escuela secundaria. No viniste a mi graduación universitaria. No viniste a mi boda. Y ahora estás sentado en mi mesa de comedor porque Austin necesita dinero para la fianza. Y alguien pensó que tu presencia física agregaría peso emocional a la extorsión. No puedes mediar en un conflicto familiar cuando has estado completamente ausente durante 2 décadas. No puedes pedir calma cuando nunca estuviste presente en las tormentas. Él se estremeció, miró su regazo y no volvió a hablar. Mi madre, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la habitación, desplegó su arma definitiva, las lágrimas. Ella se dobló hacia adelante en su silla, se presionó las manos contra la cara y comenzó a sollozar. No era el llanto falso y performativo que solía hacer. Era un sonido entrecortado, feo y desesperado. Sé que no fui una madre perfecta, lloró ella entre sus dedos. Sé que me apoyé más en Brooke. Sé que debería haber ido al tribunal. Pero Austin es mi hijo, Gwen. Él está enfermo. El juego es una enfermedad. Si no nos das el dinero, lo van a lastimar y tendré que vender mi casa para salvarlo. Por favor, Gwen, tú eres tan flexible. Siempre lo has sido. Solo sé flexible una vez más. Ahí estaba, la maldición, el detonante. Me levanté de mi silla. La pesada pata de madera raspó fuertemente contra el piso de madera. Miré hacia abajo a la mujer que me había dado a luz, la hermana que me despreciaba, el hermano que trató de usarme y el padre que me olvidó. He terminado de ser flexible, dije. Caminé alrededor de la gran mesa del comedor y señalé los 4 sobres blancos gruesos sentados perfectamente alineados frente a cada uno de ellos. Abran, los ordené. Austin pinchó su sobre con cautela como si hubiera un explosivo vivo dentro. ¿Qué es esto? Esta es mi respuesta final, respondí cruzándome de brazos. Mi madre tomó el suyo primero. Sus manos todavía temblaban visiblemente por su desesperado ataque de llanto. Abrió la solapa, sacó el pesado papel legal y lo desdobló. Brooke y Austin la imitaron rápidamente. Incluso mi padre abrió lentamente su sobre. Me paré en la cabecera de la mesa y dejé que el pesado silencio mantuviera a la habitación como rehén mientras sus ojos escaneaban las palabras escritas a máquina. Antes de que pudieran terminar el primer párrafo, hablé para asegurarme de que escucharan mi voz por encima de la jerga legal. Antes de que intenten discutir con un documento legalmente vinculante, quiero decirles una última cosa a todos ustedes. Ellos levantaron la vista de los papeles a regañadientes. Yo escribí a mano y envié por correo 42 tarjetas de reserva de fecha para mi boda, dije manteniendo mi voz peligrosamente firme. Cada una de ellas volvió rechazada.
No porque 40 personas estuvieran genuinamente ocupadas. No por conflictos de horarios al azar. Volvieron porque mi propia madre pasó toda una tarde llamando a cada tía, a cada tío y a cada primo que tenemos y los alimentó con una mentira fabricada de que mi boda había sido pospuesta debido a problemas con el servicio de comidas. El rostro de mi madre perdió instantáneamente todo su color y se tornó de un tono gris enfermizo. Gwen, yo nunca. No me mientas, en mi propia casa, espeté con mi voz finalmente elevándose lo suficiente como para hacerla estremecer. La tía Clara me contó todo 3 semanas después de la boda. Otros 2 parientes confirmaron la misma historia exacta. Mi propia madre llamó deliberadamente a 40 personas y borró activamente mi boda del calendario solo para que la fiesta de cumpleaños número 30 de Brooke pudiera tener una audiencia. Te aseguraste de que yo estuviera sola en ese tribunal. Nadie habló. Brooke se miraba las uñas cuidadas. Austin tragó saliva. Así que continué bajando mi voz a una calma letal: cuando te sientas en mi hermosa mesa de comedor y me pides que te entregue $180,000 porque la familia ayuda a la familia, necesito que entiendas completamente que yo no tengo la versión de familia que estás describiendo. Esa familia no existe para mí. Nunca existió. Ahora lean la carta. Observé sus rostros mientras la brutal realidad de la redacción legal de Jonathan Díaz aterrizaba sobre ellos. Los ojos de mi madre se movían lentamente línea por línea. Austin hojeó la página, maldijo en voz baja y volvió a leer el primer párrafo. Brooke sostuvo el papel lejos de ella como si fuera una prueba de enfermedad positiva. Declaración de independencia financiera, leí en voz alta para la habitación y me aseguré de que no hubiera malas interpretaciones. Yo, Gwen, por la presente declaro que no seré cofirmante de ningún préstamo u obligación financiera para ningún miembro de esta familia. No proporcionaré regalos monetarios que excedan los $100 por año calendario. No rescataré, absorberé ni refinanciaré ninguna deuda de consumo, de juego o de otro tipo. Y no serviré como garante financiera. Señalé la parte inferior de la página. El sello del notario se encuentra en la esquina inferior derecha. El membrete oficial del abogado se extiende a lo largo de la parte superior. Mi firma está en tinta negra. Es legalmente vinculante y está en el archivo. Austin arrojó violentamente su copia sobre la mesa. No puedes hablar en serio. Este es un documento legal contra tu propia sangre. Nunca he hablado más en serio en toda mi vida, Austin. Mi madre miró fijamente la página y sus lágrimas se secaron por completo para ser reemplazadas por la fría y dura comprensión de que su control había desaparecido permanentemente. Este es un límite contra tu familia, Gwen. Este es un límite, mamá. Estuve de acuerdo sosteniendo su mirada furiosa. Es algo que tú absolutamente nunca me enseñaste, así que tuve que pagarle a un abogado para que me enseñara cómo construir uno yo misma. Brooke finalmente se puso de pie. Agarró su bolso de diseñador y se lo echó al hombro. Ella no gritó. No intentó insultar a mi casa nuevamente. Ella simplemente se veía completamente derrotada. Mientras caminaba hacia la puerta principal, se detuvo en la entrada justo frente al certificado enmarcado. Ella no se dio la vuelta para mirarme, pero su voz llegó hasta la cocina. «Sabes», dijo Brooke en voz baja, «ese vestido blanco que usaste en el tribunal. Vi la foto que Cassandra publicó en línea. En realidad se te veía realmente hermoso. Fue la cosa más honesta y sin calcular que mi hermana me había dicho en 32 años. Sin manipulación ni actuación, solo una hermana admitiendo una verdad. Y llegó demasiado tarde». Abrió la puerta principal y salió sin esperar una respuesta. Mi padre se puso de pie a continuación. Se abotonó la chaqueta, me miró con ojos tristes y cansados y susurró: «Lo siento mucho, Gwen, por todo esto». Él salió y cerró la puerta suavemente detrás de él. Austin agarró su sobre arrugado, se lo guardó en el bolsillo y salió furioso golpeando la pesada puerta lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar los paneles de vidrio. Mi madre fue la última que quedó. Ella se paró en la mesa durante un largo momento y pasó la mano sobre la suave madera de roble. No dijo otra palabra. No amenazó con no volver a hablarme nunca más porque finalmente se dio cuenta de que la amenaza de su ausencia era exactamente lo que yo quería. Ella caminó lentamente hacia la entrada,
Echó un último vistazo al certificado de matrimonio de $27 y salió de mi casa, fuera de mi vida para siempre. La pesada puerta principal se cerró con un clic y la enorme casa quedó en completo silencio. El único sonido era el leve zumbido del costoso refrigerador en la cocina. Me quedé sola en la entrada durante mucho tiempo escuchando el silencio. La mesa del comedor tenía 4 sillas empujadas hacia atrás en ángulos caóticos. La carpeta manila con las confesiones de juego de Austin todavía estaba abierta. Julian bajó caminando por la gran escalera. Había estado arriba en su oficina todo el tiempo escuchando y listo para intervenir si las cosas se volvían violentas, pero confiando en que yo manejaría mis propias batallas. Él entró a la cocina, miró las sillas vacías y luego me miró a mí de pie en el pasillo. ¿Está hecho?, preguntó suavemente. Está completamente hecho, respondí. Se acercó, envolvió sus brazos alrededor de mí y simplemente nos quedamos allí bajo la luz del sol. Yo no lloré. No me sentí rota. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en toda mi vida. Pasaron 6 meses después de ese día en la mesa del comedor. Muchas cosas cambiaron y las consecuencias de sus acciones finalmente los alcanzaron sin que yo estuviera allí para actuar como un escudo. Austin se vio obligado a ingresar a un programa de rehabilitación financiado por el Estado a finales de agosto. Él no fue voluntariamente. Un tribunal le ordenó ingresar a las instalaciones después de que formalmente incumpliera sus préstamos personales y el prestamista anónimo emprendiera acciones legales agresivas en su contra. El programa estatal era gratuito y mi dinero nunca estuvo involucrado. La última vez que supe de él, llevaba 4 meses sobrio, pero no me mantengo al tanto de él. Ese es su viaje por recorrer y no es el mío para cargar. Mi madre se vio obligada a vender su casa grande en septiembre para cubrir los vacíos restantes en las deudas de Austin. Ella se mudó a un estrecho condominio de un dormitorio a 40 minutos de donde crecimos. Pasó todo el otoño diciéndole a nuestra familia extendida que yo era un monstruo codicioso y sin corazón que le había dado la espalda a su propia sangre durante nuestra hora más oscura. Algunos de los familiares le creyeron por completo. Pero 3 primos diferentes se comunicaron conmigo discretamente a través de mensajes privados con semanas de diferencia y todos decían variaciones de la misma cosa exacta. Habría ido al tribunal si tu madre no me hubiera dicho que se canceló. Les agradecí sus amables palabras, pero no los invité a mi casa. El puente ya estaba quemado. Brooke me envió exactamente un mensaje de texto en octubre. Contenía solo 7 palabras. No debí haber movido la fiesta. Leí el mensaje en mi pantalla. No escribí una respuesta. Tal vez lo haga algún día o tal vez nunca lo haga. Aún no lo he decidido. Y por primera vez, me siento completamente cómoda sin saberlo. Mi padre de hecho envió una tarjeta para mi cumpleaños número 33 en noviembre. No había dinero dentro ni una larga carta emocional suplicando perdón. Solo una simple firma que decía, «Feliz cumpleaños, Gwen. Espero que estés bien, papá». Era la primerísima tarjeta de cumpleaños que él se había molestado en enviarme en más de 20 años. La guardé en un cajón. Julian y yo nos instalamos maravillosamente en nuestra nueva vida. Recibimos a Cassandra para cenas ruidosas y desordenadas todos los viernes por la noche. Adoptamos una mezcla de terrier caótica de un refugio local que inmediatamente mordió y destruyó 2 costosos cojines del sofá y nosotros simplemente nos reímos de ello. Mi periodo de bloqueo financiero terminó y diversifiqué mi propia cartera con la ayuda de un asesor financiero profesional que no está emparentado conmigo en absoluto. El chat grupal familiar todavía existe técnicamente en mi teléfono celular. Nunca lo borré. Simplemente dejé de abrirlo por completo. El certificado de matrimonio de $27 todavía cuelga en la entrada principal de mi casa de $3.80 millones. Cada mañana, paso junto a él en mi camino a la cocina para hacer café. La mayoría de las mañanas, ya ni siquiera lo noto. Simplemente se funde con el fondo de una vida feliz y estable. Y eso se siente exactamente bien. Las personas en Internet a veces me preguntan si me arrepiento de algo de esto. Me preguntan si me arrepiento de tener una boda barata en un tribunal o de entregarle a mi madre un documento legal o de negarme a salvar a mi hermano de la ruina. No me arrepiento de ni un solo segundo de ello.
Mi madre me enseñó una cosa increíblemente cierta durante mi infancia, incluso si ella nunca lo dijo como un cumplido. Lo dijo como si fuera una descripción de mi debilidad inherente. Ella dijo: eres flexible, Gwen. Siempre lo has sido. Ella tenía toda la razón. Fui lo suficientemente flexible como para dejar un hogar tóxico a los 18 años y construir una carrera exitosa de la nada. Fui lo suficientemente flexible como para casarme con el hombre brillante que amaba en un tribunal estéril con exactamente una amiga y sin flores frescas y sentir cero vergüenza al respecto. Fui lo suficientemente flexible como para sentarme en una hermosa mesa de comedor frente a 4 personas que habían borrado por completo mi existencia y entregarles un documento legalmente vinculante que establecía firmemente que yo había terminado de ser utilizada. Y lo más importante, fui lo suficientemente flexible como para finalmente darme cuenta de que alejarte para proteger tu propia paz no es crueldad. No es una venganza mezquina. No es amargura. Es simplemente la primera cosa honesta y amorosa que había hecho por mí misma. 42 tarjetas rechazadas, un vestido de $89, 4 sobres blancos y un certificado de matrimonio de $27 colgado en una casa que compré con mi propio éxito. Esa no es una historia triste y trágica sobre una familia rota. Esa es una historia sobre un límite.